Vamos a analizar el discurso del presidente Javier Milei. Estuvo este fin de semana en la provincia de Córdoba y es por ello que con la producción estamos en contacto con el politólogo Javier Gio. Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por la deferencia con América Tucumán. Buenas tardes, Laura lo saluda. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Un gusto poder estar con ustedes hoy. Bueno, analizamos el discurso del presidente Javier Milei de lo que fue este fin de semana y preguntar a quién estuvo dirigido ese discurso. Bueno, hoy el discurso del 25 de mayo pareciera ser de que tenía un interlocutor distinto a los que ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Digo, cuando pensamos en la presentación de su libro y el show que hizo en el Luna Park, claramente Javier Milei se estaba dirigiendo hacia su núcleo duro de votantes, a aquellos seguidores que lo apoyan más allá de cualquier medida que pueda ir tomando en la gestión. Sin embargo, en el discurso de ayer fue un discurso, si bien no fue conciliatorio, pero sí fue mucho más moderado a lo que nos tiene acostumbrado la retórica de Javier Milei. Entonces pareciera ser que este discurso estaba dirigido a ese destinatario, a ese paradestinatario que en algún momento lo apoyó electoralmente para que llegue a la presidencia de la nación, a ese voto bronca en contra de la gestión anterior, que no es un voto propio, sino que tiene que lograr capitalizar ese votante, y quizás a ese votante fue dirigido el discurso. Un votante cordobés que tiene muy en claro que no, quizás no es del núcleo duro de la Libertad Avanza, pero que sí no quiere o no pretende congraciarse con el gobierno, con el signo político del gobierno anterior. Por Claro. eso quizás este discurso, si bien, como te decía recién Laura, no fue conciliatorio, pero sí fue mucho menos agresivo y mucho menos dirigido a ese sector duro que lo apoya permanentemente al presidente Milei. Claro, licenciado, de todos modos, impacto de mayo, esto sigue alargándose. También hubo, en medio del discurso del presidente, hubo también elogios hacia uno de sus ministros. Así es, quizás el tema de la temporalidad fue un entrampamiento propio del gobierno, quizás por la falta de experiencia en la gestión. Muchas veces los tiempos del poder legislativo no son los tiempos del poder ejecutivo. El poder ejecutivo muchas veces necesita mostrar gestión y gestión inmediata porque en un país hiperpresidencialista como el nuestro, la figura del presidente busca gestión y dar respuesta permanentemente, mientras que el poder legislativo, los tiempos tienen que ver no solamente con lo procedimental de los reglamentos, sino también con los procesos de discusión. Digo, tantos diputados como senadores son elegidos por el pueblo para defender los intereses de partidos políticos, de provincias, en un país federal como el nuestro, etcétera, etcétera, y los niveles de discusión muchas veces son extensos. Entonces, el haber puesto la fecha 25 de mayo quizás fue un error por parte del gobierno, ya que claramente no iban a poder llegar, no solamente por la discusión en diputados, sino porque siempre que entra un proyecto hay una Cámara de Revisora, que en este caso es el Senado de la Nación, y que tiene tiempos no solamente de comisiones, sino también de discusión en el Pleno, de vuelta a la Cámara de Origen. Quizás no fue la mejor idea ponerse un tiempo. Entiendo que lo hizo para generar presión sobre el Congreso para que se apruebe lo más rápido posible, pero el Congreso, un Congreso que no es afín al gobierno nacional, tiene la autonomía para poder discutirlo en los tiempos que considere necesario, ¿no? Y en el Eso tema, por un lado. Y sí. por el otro lado, Laura, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, a pesar de que el presidente había dicho de que el gabinete estaba permanentemente siendo observado, y todos los miembros del gabinete permanente siendo observados porque cualquier modificación podía ser válida en cualquier momento, hubo claramente un apoyo importante a Caputo, no solamente porque representa el ajuste que Milei está haciendo, sino porque quizás es uno de sus ministros más atacados, no solamente por la prensa, sino también por los distintos sectores que forman parte del gobierno y aquellos sectores de la oposición que claramente también lo tienen como objetivo principal. Entonces, una manera de ratificar el rumbo del gobierno
es una manera indirecta de ratificar el rumbo del gobierno y las decisiones macroeconómicas que se están tomando. Bueno, tiene que ver básicamente con elogiar la tarea que lleva adelante Caputo. Claro. Licenciado, y en cuanto a la relación con las provincias... Bueno, ahí hay un tema que es sumamente interesante de analizar, porque generalmente los gobiernos nacionales tienen una vinculación muy fuerte de las provincias porque trabajan conjuntamente, no solamente en referente a lo económico y a lo político, sino también a lo social. Este gobierno cambia esta forma de ejercer el poder desde el nivel central hacia las provincias, y en un país profundamente federal como el nuestro se cambian las reglas de juego. Pareciera ser que el gobierno nacional se ocupa de lo macroeconómico y delega en las provincias o descentraliza en las provincias la idea de mantener la paz social. Pero para mantener la paz social muchas provincias tienen las herramientas necesarias para poder sostenerlas, porque tienen industria, tienen comercio, tienen producción, tienen salida a los puertos, tienen la posibilidad de intercambiar, y otras provincias que vienen siendo muy relegadas, caso no Ainea, tienen mayores dificultades y dependen mucho del gobierno central. Por eso el gobierno central debería tener no solamente un mayor diálogo con los gobernadores provinciales, sino también una mayor capacidad de respuesta para tratar de mantener esa paz social. Si yo delego en los gobernadores esa paz social, el sostenimiento de la paz social, pues básicamente tengo que darle las herramientas a los gobernadores para poder sostener la paz social, ¿no? Y para bueno, hacer... ahí hay un ida y vuelta que claramente no está zanjado, y obviamente tanto Guillermo Franco como los gobernadores no acercaron las posiciones para poder sostener temas fundamentales como son la seguridad y la educación en el caso Misiones. Claro, en Tucumán, para hacer un análisis, ¿cómo lo ve al acercamiento tanto del primer mandatario provincial con el presidente Javier Milei? Bueno, creo que en ese sentido el gobernador de la provincia viene siendo muy pragmático y apunta principalmente a la gestión más que a la cuestión partidaria o ideológica, ¿no? Digo, desde cero en el que el gobernador se hace cargo a partir de haber sido electo por la voluntad popular, toma la decisión de que la gestión es lo más importante, y quizás también a partir de la elección para presidente, donde Javier Milei termina triunfando en las urnas en la provincia de Tucumán, entiende de que tiene que hacer determinados acuerdos con el gobierno nacional que le permitan no solamente llevar adelante la gestión, sino también mantener la paz social. Quizás Jaldo es uno de los primeros gobernadores que entendió que hay una delegación, hay una cesión de poder en los gobiernos provinciales para tratar de sostener y de mantener esa paz social, ¿no? Digo, el gobierno nacional piensa en resolver los problemas macroeconómicos, mientras que las provincias se encargan de resolver los problemas sociales que van surgiendo. Licenciado, por último, ¿qué es el Consejo de Mayo que anunció Javier Milei en Córdoba? Bueno, estamos esperando a ver cuál sería el formato definitivo de ese Consejo de Mayo, ¿no? Digo, un Consejo de Mayo que estaría formado por diputados, por senadores, no sabemos cuál será el modo de elegir ni de qué manera se harán las propuestas para aquellos que lo tengan que integrar. Lo mismo pasa con la CGT. Hoy la CGT está oscilando entre el rechazo al Consejo de Mayo y entre la escucha para ver cuáles son las propuestas y qué tipo de representantes enviar a ese Consejo de Mayo. Entonces, digo, hoy más allá de haberse nombrado y de haber propuesto la creación de este Consejo de Mayo, todavía no tenemos muchas certidumbres acerca de cómo va a estar conformado, cómo se va a elegir los miembros que lo van a conformar y cuáles van a ser las funciones, y si van a tener funciones operativas o van a ser meramente enunciativas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que dejar desandar un poco el tiempo para poder entender el funcionamiento de esto, que puede ser una gran herramienta tanto para las provincias como para la nación, o puede ser un consejo más que tenga miembros y que operativamente no funcione como tantos que tenemos en nuestro país.